Bienvenido a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando de cómo se ha ido desarrollando en la historia el credo, cómo se han formado aquellas definiciones teológicas que sirven para identificar la ortodoxia cristiana. La palabra credo proviene del latín y significa yo creo. Por eso cuando hablamos de credo hablamos de definiciones teológicas sencillas, concisas, que sirven para transmitir doctrina. Pequeñas frases que transmiten grandes conceptos teológicos. A los credos también se los conoce como símbolos, y es que en el Imperio Romano un símbolo era un elemento de algún material, usualmente de barro, que se partía en dos y servían esas mitades como especie de piezas de rompecabezas para identificar a dos generales de un mismo ejército. Se partía un material, cada general se quedaba con una parte de eso y luego esas mitades servían para identificar a esos generales como parte de un mismo ejército. De la misma forma, el credo sirve para identificar a los cristianos ortodoxos. Los credos usualmente se utilizaban como pregunta y ante la afirmación de lo que se estaba preguntando se reconocía que aquella persona afirmaba las verdades históricas del cristianismo. La religión bíblica en general es una religión de credos. En el Antiguo Testamento nos encontramos que el judaísmo bíblico basa su teología en un credo, en una definición teológica concisa que declaraba la unidad y la singularidad de Dios, en lo que conocemos como el Shema. Shema Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa es la definición teológica que concentra toda la verdad del Antiguo Testamento. Sobre esa verdad teológica de que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es en base a la cual se construye toda la creencia del Antiguo Testamento. Y si podemos resumir el Antiguo Testamento en ese pequeño credo, en el Shema, en Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, la teología del Nuevo Testamento la resumimos con la frase Jesús es el Señor. Así como el credo que resume el Antiguo Testamento es que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, el credo que resume el Nuevo Testamento es Jesucristo es el Señor. Pone entonces el Nuevo Testamento a la figura de Jesucristo al mismo nivel que el Jehová del Antiguo Testamento. Como vamos a ver hoy, la formulación del credo en el Nuevo Testamento está muy ligada a los himnos, a poesías compuestas con el fin de ser recitadas o cantadas en el culto público o incluso para la enseñanza de nuevos creyentes. Y esto tiene que ver con que originalmente el Evangelio fue transmitido de forma oral. Los Evangelios se escribieron un par de décadas después de la resurrección de Cristo, por lo cual en los primeros años los apóstoles transmitían el mensaje del Evangelio de forma oral. Y así nos sirve entender que los apóstoles buscaban también formas sencillas de transmitir estas verdades y que muchas veces se utilizaron himnos, se utilizaron formas poéticas para transmitir esas grandes verdades, como si fueran pequeñas píldoras fáciles de digerir, pero con un gran contenido teológico. Y esto lo vemos ya desde el Antiguo Testamento también. Cuando el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo, encontramos aquel famoso cántico de Moisés y Miriam, un cántico con un fuerte contenido teológico. Lo mismo vemos, obviamente, en los Salmos y esta misma forma de transmitir doctrina se encuentra en el Nuevo Testamento. Vemos que los himnos, los cánticos, las poesías, tenían como fin transmitir
doctrina. Principalmente tenían como fin transmitir doctrina. A diferencia de la música cristiana de hoy en día, de la mayoría de la música cristiana hoy en día, que lo que busca es formular melodías pegajosas, que muchas veces las canciones son meros sentimentalismos, que son oh, 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 pero con un bajo contenido teológico. Todo lo contrario vemos en la Escritura, donde la música, los himnos, los cánticos tenían como fin transmitir las grandes verdades teológicas. En el Nuevo Testamento ya hay indicaciones de que la iglesia primitiva contaba con un cuerpo de enseñanza distintiva, con un depósito sagrado recibido de Dios que debía guardarse, que debía mantenerse, al que se llama enseñanza de los apóstoles, palabra de vida, modelo de doctrina, tradiciones apostólicas, sanas palabras. Este depósito de fe debía ser conservado y transmitido con fidelidad. También debía ser defendido con firmeza. Es lo que Judas dice en su carta. Les escribo para que contiendan ardientemente por la fe que fue una vez dada a los santos. Cuando Judas habla de la fe, no habla del creer, sino del objeto creído, de la doctrina fundamental del cristianismo. Nos encontramos en todo el Nuevo Testamento con estos primitivos credos, con estas formulaciones doctrinales que buscaban transmitirse de una forma sencilla, de una forma entendible y ser replicada por aquellos primeros cristianos. Nos encontramos con estas pequeñas píldoras teológicas, pero con un contenido sólido. Ya en 1 Corintios 8:6 nos encontramos con algo similar al Shema del Antiguo Testamento. No hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Como habíamos dicho, si la teología del Antiguo Testamento se resume en que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, la teología del Nuevo Testamento se resume en que Jesucristo es el Señor. No hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Los credos eran también utilizados como fórmulas bautismales, y es por eso que vemos declaraciones de este tipo en Efesios, por ejemplo: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todo y por medio de todos y en todos. Un himno / credo muy famoso en el Nuevo Testamento es aquel que encontramos en Filipenses capítulo 2, cuando el apóstol Pablo le dice a los creyentes: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta formulación teológica la encontramos en forma de poesía en aquella carta del apóstol Pablo, y es muy probable que el apóstol Pablo esté citando un himno ya conocido por los creyentes en ese entonces. De la misma forma, cuando le habla a Timoteo y le dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Esta también parece ser una fórmula doctrinal ya conocida por los creyentes en aquel entonces, y asimismo cita una pequeña poesía en esa misma carta y le dice que Cristo se manifestó como hombre, fue justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Vemos estas declaraciones teológicas y también vemos muchas declaraciones litúrgicas, incluso, como la que Pablo le transmite a los corintios. Dice Pablo, hablando de este depósito de la fe del que hablábamos recién: porque ante todo le transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras,
que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Vemos que Pablo hace referencia a que él recibió lo mismo que transmitía. Y eso que transmitía Pablo estaba de acuerdo con esa verdad de fe. Lo mismo cuando instituye la cena del Señor, porque yo he recibido lo que también le transmití, que luego de haber cenado, el Señor tomó el pan y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Y luego tomó la copa y dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes es derramada. Haced esto cada vez en memoria de mí. Esas fórmulas litúrgicas también eran transmitidas ya entre los cristianos antes de ser escritas en el Evangelio. Y también nos encontramos con primitivas declaraciones trinitarias. Nos dice, por ejemplo, el cierre de la segunda carta de Pablo a los Corintios, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Hay personas que piensan que el concepto de la Trinidad es un invento del siglo IV, del Concilio de Nicea, que fue inventado en el credo niceno. Sin embargo, esos credos históricos no son más que replicaciones y explicaciones de el credo ya contenido en las Escrituras. Vemos entonces que aquellos primitivos credos eran utilizados para transmitir grandes verdades teológicas, para enseñar a los nuevos creyentes, también de forma litúrgica en las reuniones de la iglesia, y también como fórmulas bautismales. Una primitiva fórmula bautismal la encontramos en el capítulo 8 de Hechos, donde se nos narra el bautismo del eunuco etíope a manos de Felipe. Dice que el eunuco preguntó: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa es una primera fórmula bautismal que, como vamos a ir viendo, se replicará en los credos siguientes de la Iglesia. Como vemos, estos primitivos credos del Nuevo Testamento se centran en la cuestión cristológica, en la persona y la obra de Cristo. Se resumen en la sencilla frase: Jesucristo es el Señor. Y también vemos primitivas fórmulas trinitarias también, por lo cual no es de extrañar que los credos históricos posteriores a la época del Nuevo Testamento que formuló la Iglesia hayan tenido también este sentido, un sentido cristológico y un sentido trinitario, como vemos en el famoso símbolo romano, que dice: creo en Dios el Padre Todopoderoso y en Cristo Jesús su Hijo nuestro Señor y en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia y la resurrección de la carne. Vemos en este símbolo antiguo, que seguramente era utilizado como fórmula bautismal, que se resaltan las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que se hace referencia a la omnipotencia de Dios, al señorío de Cristo, también al Espíritu Santo, a la Iglesia y a la resurrección. Esto era usado en la Iglesia primitiva no solo para transmitir doctrina, no solo como fórmula bautismal, sino también hay que entenderlo en su contexto histórico, porque era usado de una forma apologética, era usado como defensa de la doctrina. Se utilizaron los credos en la Iglesia primitiva no solo para definir de una forma sencilla lo que la Iglesia creía, sino también para combatir aquellos errores doctrinales que se iban formulando principalmente alrededor de la persona y la obra de Cristo. Por eso encontramos
en el credo de los apóstoles lo siguiente: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su Hijo unigénito, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Esto que conocemos como credo de los apóstoles no fue escrito directamente por los apóstoles, sino que más que credo de los apóstoles es un credo apostólico. El credo no fue escrito directamente por los apóstoles, sino que fue escrito varios años después. Pero es un compendio de la enseñanza transmitida por los apóstoles. Y vemos que en este credo se hace referencia a las tres personas de la Trinidad. Pero también, si lo analizamos en su contexto histórico, vemos que tiene un alto contenido apologético, busca defender la fe bíblica de los ataques heréticos. Dice: creo en Dios Padre Todopoderoso. Los gnósticos creían que Dios no era el creador directo del cielo y de la tierra, sino que la tierra era como un aborto del mundo espiritual, era como un error del mundo espiritual y que había sido creación de un eón, de una criatura espiritual más baja que Dios. En contra de esta herejía, el credo dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su Hijo unigénito, Señor nuestro. Los gnósticos no solo que no creían que Dios era el creador directo del mundo, porque ellos veían que la materia era inherentemente mala. Por eso ellos decían que Dios no había podido crear la tierra directamente. Muchos de ellos incluso decían que habían dos dioses, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, como por ejemplo Marción. Y en esto también refuta el credo, y dice: creo también en Jesucristo, su Hijo unigénito. Los gnósticos decían que Jehová, el creador del cielo y de la tierra, según el Antiguo Testamento, no era el Dios máximo, sino que era como un Dios inferior. Pero acá el credo dice no solamente que Dios el Padre Todopoderoso es el creador directo del cielo y de la tierra, sino que Jesucristo es su Hijo, que Jesucristo es el Hijo de aquel creador del universo, que el Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Dios amoroso del Nuevo Testamento. Dios es uno solo. Creo en Jesucristo, su Hijo unigénito, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Y acá vuelve a atacar a las herejías. Nos dice que Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. El credo reconoce las dos naturalezas en la persona de Cristo. Reconoce su naturaleza divina y reconoce su naturaleza humana. En contra de aquellos herejes que decían que en Jesucristo había dos personas. Había una persona divina y una persona humana. Incluso habían algunos que decían que Jesús era simplemente un hombre que había sido poseído en cierto momento de la historia por el Espíritu Santo y que luego lo había abandonado antes de su muerte. Justamente porque ellos no creían que Dios pudiera tomar forma humana. Ellos no podían concebir esto. Incluso habían algunos que decían que la humanidad de Cristo era una ilusión. Esa herejía la conocemos como docetismo. Ellos decían que Cristo solo tenía apariencia de hombre, pero que no era un hombre real. Todas esas herejías las refuta el credo. Dice que Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María.
reconoce su naturaleza divina y su naturaleza humana. Jesús es una sola persona con dos naturalezas. Nos dice también que padeció bajo Poncio Pilato. Jesús no es una alegoría, no es un personaje mitológico, sino que es un personaje histórico. Jesús nació en un momento específico de la historia, padeció bajo Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Jesús murió en la cruz. Jesús no era solo una apariencia física. Jesús era verdadero hombre y como tal fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. También se refuta el universalismo, aquella doctrina que dice que todas las personas han de ser salvos. No. Desde allí vendrá Cristo a juzgar a vivos y muertos. También nos dice creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica. Católica significa universal. Creo en la Iglesia universal, que la Iglesia de Cristo es una sola, compuesta por todos los que confiesan su nombre. En la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Esto que conocemos como credo apostólico, que era utilizado no solo para refutar aquellas herejías que iban surgiendo, sino también para enseñanza de los nuevos creyentes, que eran utilizados también como fórmulas bautismales y para reconocer a un cristiano de otro, fue siendo mejorado, siendo perfeccionado a medida que iban surgiendo nuevas polémicas dentro del cristianismo, y es así que llegamos al año 325 y nos encontramos con el credo niceno, aquel credo formulado en el concilio de Nicea, que tenía como fin refutar la presunción de Arrio. El arrianismo decía que Cristo no era Dios, sino que era la creación más elevada de Dios. Cualquier parecido con algún grupo sectario de la actualidad no es ninguna coincidencia, porque las herejías de hoy en día son las mismas herejías recicladas de antaño. Las herejías que vemos hoy en día no son nada nuevas. Siempre han existido ahí. El credo niceno se hizo en respuesta a esta herejía propuesta por Arrio, basado en el credo apostólico y también seguramente en otros credos de distintas regiones como de Jerusalén, de Antioquía. La versión que hoy conocemos, que nos llega a nuestros días, es una ampliación del mismo credo que fue aprobada por el Concilio de Constantinopla en el 381. Este credo afirma la unidad de Dios, afirma que Cristo fue engendrado eternamente por el Padre, mas no creado, y que Cristo es de la misma esencia que el Padre. En resumen, que Cristo es Dios. Lo mismo afirma del Espíritu Santo, que es plenamente Dios y que procede del Padre. Esta última parte luego fue modificada posteriormente en Occidente en lo que se conoce como cláusula filioque. Se agregó que el Espíritu Santo no solo procede del Padre, sino también del Hijo. De acuerdo al credo Atanasio y de acuerdo a la enseñanza de grandes teólogos como Agustín de Hipona, Ambrosio y Jerónimo, por ejemplo, esta cláusula que se conoce como cláusula filioque, esta pequeña frase que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, fue una de las razones que condujo al cisma entre Oriente y Occidente ya en el año 1054. Por su parte, el credo Atanasio fue escrito en el sur de Galia ya por el siglo V por un autor desconocido, si bien se conoce como credo Atanasio. Y dice claramente, en una forma sencilla, resume la verdad trinitaria, que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, mas no existen tres dioses, sino un solo Dios.
Lo mismo respecto a la persona de Cristo. Dice de una forma sencilla que en Cristo existen dos naturalezas, que Cristo es verdadero hombre y es verdadero Dios, que Él es eternamente generado de la sustancia del Padre, afirma su completa deidad, su completa humanidad, como decíamos, afirma también su muerte por los pecados, su resurrección, su ascensión, su segunda venida y el juicio final. Entre los credos más famosos nos encontramos también con la definición de Calcedonia, compuesta por más de 500 obispos griegos en el Concilio de Calcedonia ya en el 451, que se hizo en respuesta a las enseñanzas de Nestorio acerca de la persona de Cristo. En esta definición se afirma con claridad que Cristo posee dos naturalezas y que las posee por completo. Cristo es una sola persona con dos naturalezas. Cristo es perfectamente Dios y perfectamente hombre, que como Dios es consustancial con el Padre y que como hombre es consustancial con nosotros y que por eso es el único mediador entre Dios y los hombres. Estas dos naturalezas se unen en la persona de Cristo, dice la definición, sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Luego se fueron desarrollando otros credos, se fueron desarrollando nuevos concilios, nuevos sínodos, nuevos encuentros entre obispos para definir alguna cuestión que generara polémica en el cristianismo. A medida que el cristianismo fue profundizando en su fe, se fueron desarrollando también ciertas diferencias teológicas, y lo cual hizo necesario también reunirse y ponerse de acuerdo en muchas cosas, analizar ciertas cosas con más puntualidad. No vamos a hacer mucha más referencia a los concilios siguientes, tampoco nos vamos a referir tanto al contexto histórico de los que hemos visto hasta ahora, que son los más importantes en la ortodoxia cristiana. Acerca de su contexto histórico más profundo y acerca de los personajes famosos que participaron en su composición, haremos referencia oportunamente en los videos de historia del cristianismo, pero al fin de este video introductorio a los credos en el cristianismo y a las grandes confesiones de fe y también al catecismo, es que nos sirve entender que aquellos credos primitivos fueron formulados primeramente como justamente fórmulas bautismales, también para la enseñanza de los primeros creyentes y para refutar doctrinas equivocadas. También incluso con fines litúrgicos para ser usados en la alabanza de la Iglesia, en la adoración de la Iglesia. En cuanto a la autoridad de los credos, hay diferencias entre distintos sectores de la Iglesia. Por ejemplo, las iglesias ortodoxas orientales le atribuyen autoridad a los 7 concilios ecuménicos desde Nicea en el 325 hasta el segundo concilio de Nicea en el 787. Asimismo, ellos rechazan los credos doctrinales occidentales, particularmente el añadido de la cláusula filioque al credo niceno. Por su parte, Roma reclama infalibilidad para todos los pronunciamientos del magisterio de la Iglesia, alegando que las antiguas fórmulas doctrinales contienen verdades reveladas por Dios y que por eso son autoritativas para todos los tiempos. Los reformadores protestantes, por su parte, aceptaban tanto el credo de los apóstoles como las formulaciones doctrinales de los concilios que hemos visto en el video de hoy. Los aceptaban porque reflejaban fielmente la enseñanza de las Escrituras. Las Escrituras son nuestra máxima norma de fe y conducta. Son nuestra máxima norma de fe y práctica. Es en la Biblia donde encontramos qué creer y qué no creer, qué hacer y qué no hacer. La Biblia es nuestra máxima norma de fe y conducta. Entonces, los credos no son infalibles. Los credos no son palabra de Dios. La palabra de Dios está en la Escritura. Los credos no son útiles
y los credos son confiables, siempre y cuando reflejen la verdad de las Escrituras. Lutero decía en cuanto al credo de los apóstoles, por ejemplo, no sería posible poner la verdad cristiana en una declaración más corta y clara. Calvino también se refería a las fórmulas de los concilios ecuménicos diciendo: las venero desde mi corazón y deseo que todas ellas se consideren con el debido honor. Como decíamos, los credos no son palabra de Dios. Los credos solo son autoritativos en aquellos que son respaldados por la autoridad de las Escrituras. En ese sentido, los credos ortodoxos que hemos visto en el video de hoy nos proveen un resumen valioso de todas las enseñanzas de la Escritura, nos sirven para entender las creencias cristianas universales, para refutar falsas enseñanzas, nos son útiles para la instrucción de nuevos creyentes e incluso también en la adoración cristiana. Nos proveen para saber lo que se ha creído siempre, en todas partes y por todo el mundo cristiano. Los credos son importantes como definiciones teológicas, no son palabra de Dios, solo son autoritativos en aquello que son respaldados por la autoridad de las Escrituras, y los credos que hemos visto en el día de hoy son respaldados por la verdad de las Escrituras. Nos aportan una definición concisa de grandes conceptos teológicos, nos sirven como esas pequeñas píldoras teológicas que son fáciles de digerir, pero cuyo contenido es muy profundo y muy rico. Además de los credos ortodoxos, en los años siguientes a la Reforma Protestante se desarrollaron muchas declaraciones, confesiones de fe, y de ellas también derivaron los catecismos. Fórmulas de preguntas y respuestas que eran utilizadas en la instrucción de los nuevos creyentes. A esos documentos nos vamos a referir en un próximo video, así que si te interesa, suscríbete al canal, activa la campanita y nos vemos en la próxima.